Hola Gaby, ¿qué tal? Bienvenida a este día, todas nuestras mujeres contracorriente, Gaby. Y pues, como siempre, tenemos un tema muy interesante y además que podría yo decir que lo vemos muy divertido, Gaby. ¿Qué piensas tú? ¿Nos puedes A- compartir el tema el día de hoy, por favor? Así es, Anita. Muchas gracias. Saludos a ti también y saludos también a todas nuestras mujeres contracorriente, que me da mucho gusto nuevamente poder estar aquí con este nuevo episodio, que como tú bien dices, Anita, es un tema que resulta muy interesante y lo hemos llamado brujas, demonios y fiesta pagana. ¿Qué hacemos los católicos en este tipo de fiestas? Así que, pues vamos a hablarles un poquito sobre este tema, Anita. Sí, Gaby, pues fíjate que es algo que suena muy divertido. Y a veces nosotros como católicos no sabemos qué hacer, vaya, no tenemos la información para tomar las decisiones correctas. Y bueno, yo quisiera dar mi opinión, pero más que mi opinión, algo fundamentado en investigaciones que a través de la historia se han venido realizando y también lo que la iglesia nos dice sobre esto y las consecuencias de celebrarlo, Ujú. porque no se puede negar, Gaby, que es súper divertido salir a pedir dulces, Sí. pensar en el diseño de un disfraz, de cuál va a ser el más impresionante, llamativo. Vaya, no cabe duda que llama muchísimo la atención y llama la atención pues a nuestros niños, también a los jóvenes, incluso a los adultos. Y como no tenemos información, Gaby, pues podemos confundir esto porque definitivamente influye en nuestros valores y principalmente en nuestros valores católicos. Parece a lo mejor, incluso dentro del mismo catolicismo, hay muchas personas que pueden pensar que esto no hace daño o que pues no pasa nada con que lo practiquemos. Pero justamente ya hablábamos en algún episodio anterior cuando mencionábamos al demonio, y fíjate que él se mueve justamente con tentaciones muy leves, muy sutiles. Y es algo que comentábamos, Sí. que él nos tienta con cosas muy chiquitas, ¿no? Que parecen realmente imperceptibles, pero sabemos también que después la tentación crece, se contagia y se vuelve comunitaria. Ujú. Entonces, bueno, un poco de la historia, fíjate, Gaby, es que esta palabra de Halloween, que significa víspera santa, pues se ha convertido ya en una tradición adoptada a través del tiempo, donde se ha convertido en una noche de temor, Ujú. de brujas y de fantasmas. Ujú. Y pues todas estas creencias vienen de la religión celta, Gaby, Ujú. que ellos veneraban a la muerte Ujú. y se creía que las personas reencarnaban en animales feroces y que podían ser liberados a través del ofrecimiento a los dioses por medio de Ujú. sacrificios. Entonces, pues realmente tiene toda una Sí. historia y muchos más argumentos sobre todas estas creencias de esta religión celta, pero realmente nos lleva a una cultura de la muerte, Ujú. no nos lleva a una cultura de la vida, que es lo que nosotros como católicos es lo que perseguimos, una Así cultura es. de la vida. Y bueno, cuando se quiso, durante la historia, ¿cómo es que se combinaron las fiestas celtas paganas con el cristianismo? Pues realmente, bueno, se llegaron a esos pueblos a querer cristianizar esas poblaciones, pero cuando se cristianizaron, no todos quisieron renunciar a ciertas creencias. Entonces, significa que no se convirtieron del todo. Ujú. Podemos entender entonces que
muchas personas se quedaron con adoptando estas creencias a través del tiempo. Y realmente sí, suele ser muy insignificante lo que se vive, Gaby, pero fíjate que estamos educando a nuestros hijos que en vez de llenarse de oración, por ejemplo, por el Día de los Difuntos, que nos llenemos de esperanza, porque es lo que Dios nuestro Señor nos ha venido a enseñar. Pues entonces estas tradiciones nos llenan de miedo ante las antiguas supersticiones sobre la muerte, Gaby. Ujú, Educamos para el amor ujú, y por amor, no educamos impulsados por el miedo. Entonces, fíjate que mediante esta tradición también se ha llamado a que los niños, por ejemplo, pidan el truco o trato, ¿no? Esto famoso de que van a las casas, ujú, tocan y parece muy insignificante, pero fíjate que en muchas comunidades se utiliza el hecho de que ellos van exigiendo que se les dé ujú, alguna golosina y si no se les da, pueden hacer alguna maldad. ujú, Y bueno, aunque son maldades pequeñitas, estas maldades pues ujú, pueden crecer y volverse, porque incluso les tengo aquí para compartirles una historia sobre cómo en algunas partes del mundo esto ya se ha convertido en un problema de seguridad pública. Entonces, vaya, Gaby, parece insignificante, muy, muy divertido, la verdad, pero pues sí, definitivamente se hace culto, inclusive se confunde con el culto a la muerte, Gaby. sí. Entonces, pues no sé tú qué piensas de todo esto que te platico, Gaby, y qué información también tú nos puedas compartir sobre ello. Claro, pues fíjate que, bueno, como tú bien dices, el Halloween, que así se le llama a esta fiesta, porque lógicamente es una fiesta que es más de los países de habla inglesa, ¿sí? Pues como tú decías, tiene unos orígenes totalmente paganos, ¿sí? Y bueno, para esas culturas pues era algo normal o tradicional para ellos, pero lógicamente, como tú nos decías, no tiene nada que ver con las culturas, con no tanto la cultura, sino con nuestros valores y nuestra fe católica, ¿no? Entonces, pues es muy importante que nos demos cuenta, como tú bien nos decías, que cuando participamos en este tipo de fiestas o de celebraciones, lo que estamos celebrando, ¿sí? Es a las brujas, a los ídolos, a los fantasmas y por supuesto todo esto está englobado en que es el maligno realmente el que está moviendo estos hilos y nos mueve a que, como dices tú, parezca curioso, parezca gracioso, parezca pues algo alegre, pero que en realidad pues no lo es. Entonces, hay que tomar en cuenta que ya la Biblia, Anita, nos menciona que hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, ¿sí? Em, entonces tú nos decías, sí, ciertamente que el Halloween es una fiesta pagana, una fiesta celta. Yo tengo el dato de que los celtas le llamaban Samhain, ¿sí? Porque para ellos marcaba el final del verano y el inicio de la temporada de cosechas. Entonces se creía que los espíritus de los muertos, espíritus de los muertos regresaban a la tierra y entonces ellos lo que hacían era encender fogatas, ¿sí? Y hacían unos rituales para protegerse, como tú bien nos decías, de esos espíritus que ellos consideraban malignos y que podían pues robarse o acabar con sus cosechas, ¿no? Entonces, realmente ellos lo hacían, pues era un ritual para protegerse, en teoría, de esos espíritus que podían acabar con sus cosechas, ¿no? Y no lo hacían tanto como una fiesta divertida o como lo queremos ver ahora, ¿no? Este, así que
que bueno, pues hay que tomar esto muy en cuenta, ¿verdad, Anita? Ay, sí, Gaby. Vaya, es que tenemos realmente ejemplos muy serios sobre cómo esta celebración de Halloween ya ha llegado a temas de seguridad pública importantes. Por ejemplo, bueno, sabemos que el Halloween se asocia con las bromas o travesuras, que a veces pueden ser o en general siguen siendo inofensivas. Mm, Sin embargo, fíjate que la víspera del 30 de octubre es conocida la Noche de las Travesuras en el Reino Unido, ujú, en Estados Unidos y Canadá. ujú, Y el carácter de las bromas en ocasiones ya ha rayado en lo delictivo. ujú, Esta tradición, fíjate que comenzó una noche en la que los niños y los adolescentes se les permitía como que desquitarse de formas muy poco molestas, derivó en algo mucho más grave durante los años de la Gran Depresión ujú, y en diversos momentos del siglo XX, que ya se ujú. convirtió en un problema de seguridad pública Fíjate. que le valió un nombre mucho más serio a este tipo de festividades. Y fíjate que le pusieron la Noche del Diablo. Como una tradición, se convirtió en un grave problema. Y fíjate que fue durante la Gran Depresión, durante los años 30 del siglo XX, cuando la cosa empezó a ponerse más fea y las bromas derivaron en actos de vandalismo Mm, que se convirtieron en un problema muy grande. ujú, El clima que se comenzó a generar de desesperación hizo que algunos vieran esta noche como una vía de escape para deshogar la frustración de muchas situaciones personales que tenían. ujú, Y en los años de los 80, algunas grandes ciudades como Detroit, Nueva York, se empezaron a descontrolar completamente. ujú, Entonces, en aquella década, la tasa creciente de desempleo en ujú, las grandes ciudades hizo que muchos locales quedaran vacíos. Y ujú, entonces la gente pues se había quedado sin trabajo y utilizaban esos cuartos ujú, para prender incendios. ujú. Y esto ponía en peligro a mucha gente, Claro. ya que pues, se extendía rápidamente y Ujú, además en algunos de estos locales pues ya había algunos productos inflamables o ujú, explosivos. Y entonces, mira, pues ya no se hablaba solamente de vandalismo, ujú, sino de un grave problema ujú, que en los años, fíjate que de 1984, que no estamos tan lejanos, ujú, en Detroit apagaron más de 800 incendios. ujú, Es el número más alto registrado en la historia de la ciudad. Tan serio se volvió el problema de la noche de ujú. travesuras, que imagínate que fue rebautizada con un nombre siniestro, un nombre mucho más acorde a la realidad del momento, y por eso es que le llamaron la Noche del Diablo. Y bueno, ya después, bueno, pues sí, los ciudadanos y también en el sector político comenzaron y en el sector de seguridad pública comenzaron a poner toques de queda, etcétera. Pero veamos cómo empezamos con algo muy pequeño, como decíamos, Sí. una tentación muy leve, muy pequeñita, que luego se empieza a propagar y a ser más grande. Ujú, Se justifica además, porque se puede decir que cuando nosotros decimos, bueno, vamos a hacer este tipo de festividad, pues no pasa nada, es algo inofensivo, pues tiene todas las condiciones ujú, que el demonio ujú, tiene para tentarnos. ujú. Entonces debemos de tener mucho cuidado e informar a nuestros hijos el por qué, cuál ha sido la historia y nosotros qué cultura tenemos, Ah, la cultura de la vida y no la cultura de la muerte, Gaby. sí. ¿Tú qué piensas de todo esto? No, pues, Cuéntanos más, por favor. totalmente estoy de acuerdo en todo lo que acabas de decir. Y fíjate que yo podría ahora compartirles que pues para los católicos esta celebración no solamente es ajena a nuestra fe y a nuestros valores, sino como tú bien decías, y esta es la parte más importante, abre eh, esas puertas, esa rendijita pequeña, como digo yo, a estas influencias negativas del enemigo, ¿no? Y fíjate que Dios mismo
en la Biblia nos está advirtiendo de esto. En el Éxodo 20, del 3 al 5, nos dice, no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. O sea, aquí lo que nos está diciendo es que, como bien dices tú, ya esto, más de ser una fiesta, una tradición, ya las personas le están dando culto a las brujas, a los fantasmas y al mismo demonio, ¿no? ¿Cuántos disfraces de demonio hay? Y luego a mí me da mucha tristeza ver que incluso niños muy pequeñitos, bebés, los disfrazan de demonio o cosas por el estilo. Y la verdad es muy triste. Incluso, pues he llegado a ver pues que se disfrazan de monjas o cosas así, pero de una manera grotesca, ¿sí? O sea, en contra de realmente lo que es el valor católico de pues de una monja o de un sacerdote, ¿no? Ahí lo utilizan de una manera grotesca. Entonces, pues sí, son esas desviaciones que se van dando que parecen sutiles, pero como tú bien dices, hay que tener muchísimo cuidado en esto y estar pues muy alertas, ¿no, Anita? Este, yo creo que por eso la Iglesia Católica, pues lógicamente, no lo creo, estoy convencida de que la Iglesia Católica por esto desaconseja totalmente que los católicos pues hagamos este tipo de celebraciones o de fiestas, ¿no? Y pues la Iglesia Católica se la pasa constantemente advirtiéndonos y diciéndonos que pues que no nos abramos a esto, teniendo mucho cuidado por eso, por esas influencias dañinas que pues que pueden llegar a nosotros. Y fíjate que quisiera yo ahondar en esto, Anita, y decirte que no solamente me refiero al Halloween como tal, que ese pues lo tenemos aquí presente ya en unos días. También me refiero a otras prácticas que luego los católicos por desconocimiento hacemos y que consideramos que no son pues importantes, pero que son importantísimas, que es como por ejemplo, que utilicen la brujería, el ocultismo, los juegos como la Ouija o inclusive la santería. Allá en México, que mucha gente considera que, pues como ponen ahí santitos o veladoras, ay, pues debe de ser algo bueno. Pues no, no es nada de bueno y nos hace muchísimo daño, ¿verdad, Anita? Sí, fíjate que, bueno, tú estás en España, Gaby, y ha de haber otro tipo de prácticas, ¿no? Como más arraigadas a este tema de Halloween, pero justamente aquí en México se utiliza mucho esto de la Santa Muerte Ujú, y junto con ello lo que tú comentas sobre la santería. O sea, ujú, la confusión luego entre los católicos es que como vemos a los santos y a los ángeles, a San Miguel, San ujú, Gabriel, que sí verdaderamente sí es algo que sí está aprobado por la iglesia, entonces se suscita esa ujú, confusión de, a ver, ¿cómo? Si aquí ujú, estoy viendo al santo que la iglesia católica, ujú, pues sí nos dice que lo valida, entonces, ujú, ¿qué creencia debo tener yo? Y nos empezamos a confundir. Y no, pues para empezar, el primer mandamiento nos dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, ujú. sobre todas, Así. o sea, y sí está muy, de hecho está escrito, ¿no? Está escrito en la Biblia, Ujú, este tema de que no vamos a venerar a nadie que no sea Dios. así es. Y para esto yo siempre recuerdo una frase que dice, el que no conoce a Dios, a cualquier palo se le hinca, ¿no? Sí, a cualquier Entonces, santito se le acerca, sí. sí, realmente sí puede suscitarse a mucha confusión, Gaby. Es importante que lo compartamos con Ujú, las personas que están alrededor de nosotros, con nuestros hijos que son pequeños y que, bueno, en las escuelas, pues se suscita mucho este tema. También, bueno, aquí en México el tema de las ofrendas, ¿no, ujú, Gaby? Que también se puede, esto es un tema de cultura. ujú, Vaya, no es ujú, pues sí es una cultura sí, tradicional de México
pero que se ocupa también muchas veces para venerar a la Santa Muerte. Mm, Entonces, vamos clarificando y sí. compartiendo con nuestros seres queridos toda esta información para que conozcamos la historia y podemos orientar a nuestros pequeños a una cultura de la vida, Gaby. Así es, Anita. Fíjate que con respecto a esta tradición de México, que, a ver, es una tradición y es muy bonita, porque realmente lo que estamos haciendo ahí es tener una tradición de recordar a las personas de nuestra vida que ya fallecieron. Y entonces es como, por eso ponemos en las ofrendas comida, la comida que les gustaba, la bebida que les gustaba. El objetivo de eso, que incluso hay gente que ya ves va a los cementerios, incluso llevan la comida ahí para comer ahí con, pues, con su difunto. Eso eso no está mal, eso no va en contra de ninguno de nuestros valores católicos, porque no es que estemos venerando al muerto, sino lo que estamos diciendo es que lo recordamos y recordamos las cosas que le gustaban, y ahí se queda el tema. El problema, como dices tú, es cuando ya lo abrimos y combinamos unas tradiciones con otras, y entonces ahí ya la cosa se echa a perder y se descompone, ¿no? Pero mientras que sea simplemente el acto de poner una pequeña ofrenda con el pan de muerto, con la fotografía del difunto, una veladora, bueno, pues eso es parte de la tradición que recordamos a nuestros difuntos, pero nada más ahí, hasta ahí nos quedamos. Ya todo lo demás de las calaveras y que la gente se disfraza y se decora toda la cara de calavera y esas cosas, ya empieza ahí a meterse la otra tradición que no tiene nada que ver, ¿no? Y fíjate que pues es nuevamente, insisto, la Iglesia Católica nos está diciendo continuamente, Anita, que tengamos mucho cuidado, porque no solamente es el hecho de de que confundamos las cosas y no vaya más allá, sino el hecho verdaderamente importante es que va mucho más allá, porque está dañando nuestro espíritu. ¿Sí? Como dices tú, nos dijiste al principio, y así ya lo hablamos en otra ocasión, eh, permitirle una rendijita, por mínima que sea, ya es como que el maligno agarra, pum, abre y dice, órale, ya entré, ¿sí? El mismo Jesús nos dijo que el maligno no entra en tu vida si tú no das un ok, si no dices que sí. O sea, no te puede tocar si tú voluntariamente no lo aceptas. El problema es que, como dices tú, nos toca con sutilezas, nos confunde, y entonces damos ese sí sin querer. Es decir, no nos estamos dando cuenta, pero estamos dando el sí. Entonces, cuando acudimos a este tipo de fiestas paganas y las hacemos nuestras, estamos dando un sí. O, por ejemplo, la Ouija, que es malísima, porque ahí sí de plano estamos jugando con espíritus, invocaciones. Igual que reunirte para hablarle, invocar a los espíritus, la lectura de las cartas, todas estas cosas es la entrada más común del el enemigo del maligno en nuestras vidas, ¿no? Fíjate que en la primera carta de Pedro, 5 a 8, fíjate lo que nos dice. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, ya desde San Pedro nos está advirtiendo que tengamos mucho cuidado, porque el demonio no se anda con chiquitas. El demonio está buscando cualquier momento para entrar a nosotros, y entonces pues con estas fiestas y estas cosas pues puede entrar en nuestras vidas, ¿no? Como tú bien decías, pensamos, no, estas prácticas no tienen consecuencias, no va a pasar nada, yo me divierto una noche y ya está, ¿no? Pero recordemos, como nos decía San Pedro, que Satanás es muy astuto, y pues utiliza estas oportunidades para pues entrar en nuestra vida. Y entonces, ¿qué hace? Pues primero crea confusión,
¿sí? Como dices tú, estamos confundidos, no sabemos si la santería es buena, si no sé qué, si no sé qué tanto, pero luego empezamos a sentir miedo. Y fíjate que luego vienen al psicólogo, por ejemplo, en mi caso como terapeuta, y me dicen, pues fíjate que sufro de miedo, pero no sé por qué. ¿Sí? Y luego me despierto por las noches con miedo, pero no sé por qué. Si tú vas indagando, no siempre, pero muchas veces puede estar encaminado a que, pues yo jugaba a la ouija, o yo, hacía tal cosa, o fui a que me hicieran la limpia del huevo, o no sé qué. Fíjate, y entonces las personas empiezan a experimentar miedo, ¿sí? Y también empiezan a alejarse de Dios, empiezan a dejar de ir a misa, de confesarse, de todas esas cosas. No saben bien ni por qué, pero esa es la influencia del enemigo. Entonces yo creo que esta es la parte profunda y más importante que hay que tomar en cuenta de todo lo que les estamos contando, ¿no? Este, para mí es el centro, Anita. ¿Tú qué opinas? Esta parte de decir, pues sí hay que huir de todo esto porque el enemigo, pues sí provoca en nosotros cambios espirituales, pero también de cómo nos sentimos, de nuestras emociones, de nuestra relación con Dios. O sea, hace cambios reales en nuestra vida que los va haciendo poquito a poquito. Entonces, no es de la noche para la mañana te vuelves en otra persona, pero a lo largo de un tiempo, cuando te das cuenta, pues ya eres otra persona y bueno, pues incluso pues puede llegar a haber cierto tipo de posesiones, ¿no? ¿Tú qué nos dices, Anita, de todo esto? Sí, Gaby, pues mm, dentro de la misma iglesia incluso, bueno, sabemos que hay padres que son exorcistas y que saben Ujú, muchísimo más de este tema y que, bueno, han tenido casos registrados donde se han suscitado todo este tipo de temas. ujú, Entonces, no hay que tomarlo a la ligera, ciertamente, o sea, como les hemos comentado, la tentación empieza por una sutileza, por una sutileza. Y ujú, por eso es importante también comentar que, pues, por supuesto, es una opinión, esto que comentamos tuya y mía, pero no solo es una opinión al aire, sino que ujú, es fundamentada en investigaciones, en lo que hemos visto dentro de la iglesia y pues que hay que tener muchísimo cuidado con que, vaya, es que nuestros hijos están inmersos en todo este tipo de prácticas porque lo hacen en la escuela, en la colonia o verdaderamente ujú, estamos invadidos de esto. ujú, Y bueno, explicarles, ujú, explicarles para que no tengan esta confusión. Entonces, ujú, pues definitivamente a veces tiene uno que estar porque en el trabajo se hacen este tipo de festividades, etcétera. Pero bueno, como dices tú y como nos dice la cita bíblica, estar alertas y pendientes. Siempre pedir Espíritu Santo para que nos ayude en el discernimiento de lo que está aconteciendo en ese momento. Así es, Eso Anita. creo, Gaby. Fíjate que ya también nos advierte de todos estos peligros el Padre Pío, que seguramente todos conocemos. Él siempre habló del demonio y de sus engaños, ¿sí? Y decía que el demonio se valía de cualquier excusa para tratar de influenciar y dañar el alma de los cristianos y advertía que la mejor defensa siempre es la oración y mantenerse lejos. ¿Sí? Y y pues como tú ya lo has dicho en otras ocasiones, lo hemos hablado, tampoco ponernos a discutir con el enemigo, pero sí mantenerlos lejos de todas estas situaciones, pues lo mejor es intentar no caer en la tentación, ¿verdad? Fíjate que también, perdón, se me fue la voz, muchos exorcistas actuales gente, sacerdotes, pues que se dedican precisamente pues a exorcistar gente que ha sido, pues, realmente atraída o por el mal, por el demonio. Uno de ellos es Monseñor Stephen Rossetti, que es un exorcista y psicólogo católico muy conocido. Él habla de cómo prácticas como la Ouija o como la fiesta de Halloween que rinden culto a la muerte o al terror, son la puerta abierta, ¿sí?, a la actividad demoníaca.
Sí, y al celebrar o participar en actividades relacionadas con brujas, demonios o ídolos, estamos cediendo parte de nuestra voluntad al maligno, ¿sí? Lo cual, pues como ya hemos estado diciendo, y yo no me cansaré de decirlo, pues puede traer muy graves consecuencias a nuestra vida, porque no solamente son esos miedos que yo te cuento, que pueden ser cuestiones psicológicas, sino que muchas veces va mucho más allá. Cuando hablamos de posesiones, no necesariamente tienen que ser las que hemos visto en las películas, ¿no? De la niña que voltea la cabeza, sino que muchas veces las posesiones son cuando las personas se vuelven muy agresivas, muy violentas, gente que es capaz de cometer cuestiones pues verdaderamente fuertes como pues golpear, matar, herir, en fin, todo esto. Y pues no necesariamente en todos los casos, puede haber casos que sean por enfermedades mentales, pero también puede ser casos de que el demonio está ahí actuando, ¿no? Entonces, pues sí, esta parte, Anita, pues hay que tomarla mucho en cuenta, ¿no? No, no sé si quieras, pues de una vez les explico, pues más o menos cómo, qué podemos hacer para alejarnos de estas prácticas, ¿no? Y Gaby, por favor, cuéntanos esa parte. Pues mira, yo creo que lógicamente, pues las madres y también los padres católicos, ¿verdad? Tenemos la responsabilidad de proteger a nuestros hijos, como tú ya nos decías, y de enseñarles, como nos decías hace un ratito, pues que estas tradiciones, estas celebraciones, pues no son parte ni de nuestras tradiciones, ni de nuestra cultura, ni de nuestra fe, pero no hacerlo de manera de obligarlos a no hacer las cosas, sino hay que hacerlo pues hablándoles de la situación, explicándoles de acuerdo a su edad, pues las cosas negativas de hacer este tipo de situaciones, ¿no? A los niños pues de una manera y a los adolescentes y jóvenes pues ya lo entenderán lógicamente como nosotras lo estamos expresando, pero sí es muy importante pues dar estas explicaciones, no solamente prohibir, porque si solamente prohibimos, pues entonces estamos provocando lo contrario, que lo hagan y peor que lo hagan a escondidas, ¿verdad? Fíjate que como tú ya bien nos decías, en lugar de celebrar el Halloween, pues en el caso de México, pues que celebremos el Día de Todos los Santos, que recordemos que el Día de Todos los Santos, pues es el día precisamente en que recordamos y celebramos a las personas que ya fallecieron, pero que tuvieron una vida santa, que hicieron cosas importantes en la vida y que cumplieron con la voluntad de Dios y que están en la presencia de Dios. Entonces, pues, por ejemplo, mejor ir a la iglesia ese día y celebrar a todos los santos, pues es una celebración mucho más bonita. Incluso, pues ese día podemos, si son niños, pues leerles la vida de algún santo, de acuerdo a su edad, por supuesto, y pues e intentar que vean a los santos como héroes, porque realmente son héroes los héroes de Dios, ¿no? Porque han tenido una vida heroica en el sentido de que precisamente fueron personas contracorriente, ¿no? Personas que hicieron Sí. una vida diferente a pues la que tenían otros, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es también, pues como muy importante, ¿no? Y pues lógicamente no olvidemos el tema de la oración y la relación con Dios, ¿no? Enseñarles que la verdadera paz, la verdadera alegría viene precisamente de estar en la presencia de Dios y hacer las cosas que a Dios les gusta. Y como ya lo hemos dicho otras veces, no lo contrario, porque a veces piensan que Dios impone las cosas, que nos quita la libertad de tener una fiesta o de, bueno, otros temas que no tienen nada que ver aquí, pero por ejemplo, pues los adolescentes piensan, ah, pues me quita la oportunidad de tener sexo o cosas así, y entonces Dios me está limitando. No es cierto, es todo lo contrario. Cuando estamos con Dios y hacemos las cosas de Dios es cuando realmente nos sentimos libres y cuando realmente estamos
en una situación de paz y de serenidad, ¿no? Entonces, mira, aquí en Efesios 6:11 nos animan a revestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta armadura incluye la oración, la fe y la enseñanza en valores cristianos. ¿Sí? O sea, es revestirnos realmente de Dios, ¿sí? ¿Y cómo la vamos a conseguir? Pues con oración, con fe y todas las enseñanzas y todos nuestros valores. Así que bueno, pues hablar a nuestros hijos de todo esto, Anita, es más que importante, súper importante utilizar estas fechas pues para explicarles, mira, el hecho que lo hagan las otras personas o los otros niños, no quiere decir que tú necesariamente lo tienes que hacer. Tú serás más fuerte, serás mejor. Si en vez de hacer eso, pues mejor hacemos otras cosas. A los niños más pequeñitos, lógicamente, les llama la atención más los dulces, que les den dulces. No, 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 porque ellos los más pequeñititos, sobre todo, 5, 4, 3 años, pues no tienen el concepto ni de las brujas ni nada de esas cosas, pero pues dicen, ay, pues voy a ir a que me den dulces, ¿vale? Bueno, pues entonces tener en casa dulces, ese día partirles un pastel en casa o algo que los anime a quedarse en casa, en vez de ir a estar pidiendo y empezarlos a, pues ahora sí que adiestrar en esas prácticas, ¿no? Entonces, bueno, pues por último, yo les diría a nuestras queridas mujeres contracorriente que nuevamente hay que navegar contracorriente en esto, que es lo mejor que podemos hacer para nosotros y sobre todo para nuestros hijos, para salvarlos del enemigo, porque realmente es salvarlos de las garras del enemigo, que no crean que el Halloween y estas prácticas son cosas inocentes y que no va a pasar nada. Es todo lo contrario, ¿sí? Y recuerden lo que nos dice la Biblia, que claramente nos está explicando que hay que evitar todas estas idolatrías, que hay que evitar todo esto, que hay que cerrar nuestro corazón a todo eso y abrirlo solamente a Dios. ¿Vale? Entonces, bueno, pues que te termino repitiéndoles que de verdad y de todo corazón espero que esto que les hemos compartido pues les ayude a tomar conciencia de pues de estas situaciones y alejarse, sí, alejarse. Si quieren, sobre todo allá en México, si quieren hacer algo, bueno, pues que pongan su altar, pero pues que sea un altar realmente tradicional, o sea, que no, en el altar no lo combinen con brujas y con calabazas y con ese tipo de cosas que no son las de verdaderamente un altar de muertos, ¿sí? Un altar de muertos, pues todas sabemos que es pues la comida, la bebida, las florecitas, poner las fotografías de nuestros difuntos, unas veladoras y ya está, ¿no? O sea, no hay que poner ahí otras cosas que no corresponden a lo que realmente es y sobre todo hacerles saber a nuestros hijos que ese altar de muertos no está rindiendo culto a la muerte, sino que está rindiendo culto a la resurrección, porque realmente lo que estamos diciendo es que esas personas físicamente ya no están aquí, pero que están con Dios y que como creemos que están vivas con Dios, o sea, han resucitado en Él, entonces lo que estamos celebrando es la vida de esas personas en el otro mundo, las estamos recordando en ese momento. Y pues eso es lo bonito del altar, ¿no? De los altares. ¿Y tú qué opinas de todo esto, Sí, Anita? Gaby, pues mira que alguien tiene que empezar a cambiar nuestra cultura y Sí, reintegrarle el carácter cristiano que se ha perdido. sí, En estos tiempos definitivamente de crisis, Jesús nos exige comprometernos con Él y con su evangelio. Entonces, bueno, cada uno de nosotros tiene que tomar su puesto en la reevangelización de nuestra cultura. No nos podemos quedar con los brazos cruzados, viendo cómo nuestras familias se pueden hundir de manera
casi imperceptible en el relativismo, en el materialismo, en el paganismo práctico. La invitación es a que no permitamos la comercialización y las fuerzas contrarias a nuestra fe, que nos lleven a vivir cosas que, lejos de ayudarnos, ponen en riesgo la felicidad de nuestra Ujú, familia. Y pues recobremos nuestros valores para ser cristianos auténticos, aunque ujú. para ello tengamos que ser mujeres contracorriente, Gaby. Así es, Anita. Pues hoy más que nunca, ¿no? Bueno, siempre, pero en este caso, pues es muy claro que hay que navegar contra corriente, ¿no? Contra todo eso que vamos a todas partes donde vamos en estos días, pues es ver que venden por todas partes esos disfraces, esas adornos, paganos, ¿sí? Y bueno, pues simplemente voltear para otro lado y no, ni siquiera ir a verlos, porque ¿para qué? ¿No? No, es algo que no nos interesa, ¿no? Entonces, pues realmente simplemente alejarnos de toda esta situación. Lógicamente, nuestros hijos, como tú bien dices, pues nos van a premiar de que hagamos algo de este tipo, ¿no? Entonces te digo a los mayores, pues ya se les puede hablar con las palabras que hemos hablado aquí y se les puede dar a entender todo el tema relacionado con el demonio. A los más pequeñitos, pues yo digo que simplemente con decir, mira, aquí en casa te voy a dar los dulces. Aquí en casa vamos a hacer un pastel, o sea, hacerles una fiestecita en casa, pero no relacionada con todo eso, sino que, ¿qué estamos celebrando? Pues estamos celebrando que en casa de papá Dios está el abuelo o está la abuela o lo que sea, ¿no? Pero no que no estamos celebrando ni el Halloween ni esas cosas, porque pues simplemente son cosas, pues a los chiquitos se les puede explicar que son cosas malas, ¿no? Y ya te digo, a los más grandecitos ya que entienden, pues sí, ya se les puede ir introduciendo el hecho de el demonio y de lo que hace el demonio, ¿no? Entonces, pues realmente ya no nos da tiempo de dar mucha explicación de lo que, como te digo yo, de lo que pasa a nivel psicológico y pues, de ejemplos, de tipos de personas pues, que están eh, con el demonio dentro, ¿no? Este, pero pues igual en alguna otra ocasión, pues podríamos ahondar en esto para que pues todos, no como una cosa morbosa, sino para que seamos conscientes de que es real, que realmente sucede y que no es algo que la iglesia se inventa o que tú y yo nos estamos inventando, sino que realmente suceden, por desgracia, este tipo de situaciones, ¿no? Así que bueno, Anita, pues muchísimas gracias. También gracias a nuestras queridas mujeres contracorriente. Como de costumbre, pues les pedimos, ¿verdad, Anita? Que, no, que compartan todo esto, pues ahora sí que lo compartan para que muchas mujeres pues sean conscientes de esta situación y pues vayamos poco a poco cambiando esta situación, ¿verdad? Como tú nos decías, Anita, y hacer costumbres mucho más cristianas y de valores más nuestros. Y bueno, pues que nos compartan, que nos den un like y que nos sigan, ¿verdad? Que nos sigan porque así pues pueden recibir todas las notificaciones de lo que vamos subiendo en nuestro canal de YouTube. Así que pues muchísimas gracias a todas, gracias a ti, Anita, también por estar como de costumbre con nosotras. Muchas gracias, Gaby. Pues seguimos aquí cada semana con nuestros nuevos episodios. Por favor, no dejen de dar like y de seguirnos. Así es. Nuevamente, gracias, hasta muy pronto y que tengan un bonito día de muertos con su ofrenda de muertos, pero nada más, ¿eh? Hasta luego. Gracias, Gaby.